Bueno, yo estoy dando continuidad con la serie 7 señales de que Dios te está dirigiendo hacia tu propósito. Y en la señal 1 yo había hablado de las pruebas y había hablado de la vida de José y de cómo José, en medio de todas esas dificultades, en medio de engaños, traiciones, lo vendieron, lo llevaron a Egipto, esclavo, preso, y todas esas situaciones, al final él cumplió con el propósito de su vida, pero le tocó fuerte al principio. Después hablé un poco de lo que era el desierto, esos desiertos que a veces el Señor permite en nuestra vida para que nosotros podamos aislarnos del ruido, de las distracciones de este mundo, de las cosas que nos han robado quizás la atención del Señor. Y ahí empieza Él solito con nosotros a trabajar en ese amor, para que nosotros podamos amarlo a Él, escucharlo a Él, que podamos tener una intimidad con Él. Y es maravilloso. Pero hoy vamos a ver la señal número 3. La señal número 3, yo no sé si mis amiguitos allá, mis hermanos, la señal número 3 yo le puse mayor anhelo por Dios. Una de las señales de que usted está caminando hacia su propósito, de que Dios lo está dirigiendo hacia lo que Dios quiere para usted, es que usted ha empezado a sentir un mayor anhelo por el Señor. Un mayor anhelo por conocer su palabra, por escuchar predicaciones. Cambió la música secular y ahora escucha música cristiana, alabanza, se para en la mañana. El termómetro para nosotros saber nuestra vida espiritual y la condición en la que nosotros estamos es el deseo, el anhelo que usted tiene hoy de conocer más de Dios. Entonces, vamos a avanzar. Vimos la señal 1, vimos la señal hoy y yo puse, si tú sientes un mayor anhelo por Dios, es una señal de que Dios te está dirigiendo hacia tu propósito. Antes lo buscábamos, pero ahora lo buscamos más. Ahora queremos más del Señor. Y tenemos una sed por Él, por conocerlo. Y eso ha venido en forma gradual, ¿verdad? Que sí, empezamos de poquito, bueno, hoy un día, otro día no voy, sí, hasta que ya pasamos todo el día aquí en la iglesia. Y ya no nos queremos ni ir para la casa, sino queremos que esto continúe, ¿verdad que sí? Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Y tú sientes un mayor anhelo por el Señor? Amén. Vamos a hacer este test antes de empezar. Voy a hacer un test. Vamos a orar primero antes de hacer este test y después voy a dar las respuestas al test, ustedes lo van a responder y en función a eso vamos a ver cómo estamos. Oremos. Querido Dios, gracias Señor, pues sabemos que es tu Espíritu Santo que nos acerca hacia ti, Señor, que nos hace amar a Jesús. Estábamos desconectados completamente porque nacimos en una condición de pecado, Señor, pero ahora tú tomas la iniciativa de buscarnos, tomas la iniciativa, Señor, de poner ese amor en nuestro corazón por ti. Le damos las gracias, Señor, porque nosotros no sabíamos en la condición en la que estábamos, pero en la medida en que más te conocemos, tenemos más hambre y sed de ti, de tu palabra. Y lo más importante, Señor, es que tu propósito, que es que podamos tener una relación tan linda contigo, se está cumpliendo. Y muchos de los que estamos aquí, muchos de los que están conectados, Señor, te anhelan más. Es por eso que te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame mucho más sobre nosotros para que salgamos de aquí llenos de ti, Dios mío. Y con muchas más ganas, Señor, de buscarte, de conocerte y de poder pasar más tiempo en tu presencia. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Entonces nosotros vamos a hacer este test. Son 10 preguntas rapidito. Uy, la última como que no se ve. Y ustedes van a decir, de ahí contesté 2, contesté 3, contesté 4, la cantidad de sí. ¿Sientes hoy un mayor deseo de buscar a Dios que antes? Cada quien responda de manera personal. Número 2, ¿experimentas un interés creciente por estudiar la palabra de Dios? Pregunta 3, ¿anhelas escuchar más predicaciones o enseñanzas espirituales? 4, ¿te nace preparar temas bíblicos o compartir enseñanzas con otros? Ahí saben si llevan 4 de 4, 3 de 4.
¿Esperas el sábado con alegría y deseo de congregarte? Número 5. ¿Sientes un impulso más fuerte de orar diariamente? ¿Te gusta apartar tiempo a solas para estar en la presencia de Dios? ¿Sientes el deseo de hablar con otras personas sobre Dios y tu relación con Él? ¿Buscas a Dios por iniciativa propia sin que nadie te lo recuerde? Y el último, ¿deseas servir a Dios y trabajar para Él de manera constante? ¿Quiénes respondieron las 10? ¿Quiénes respondieron 9? 8, 7. Entonces, los resultados del test. Si tenemos de 8 a 10 preguntas que dijimos que sí, tu anhelo por Dios está creciendo de manera clara. Estás viviendo una obra profunda del Espíritu Santo. Cuando Dios dirige el corazón, lo primero que hace es aumentar el deseo por buscarle. Este es un signo claro de que Él te está guiando hacia tu propósito. Los que tuvieron de 5 a 7, hay señales de un crecimiento espiritual, pero Dios quiere profundizar aún más. Estás en un proceso hermoso. Dios te está atrayendo. Él quiere llevarte a un nivel más alto de entrega, intimidad y propósito. Y los que respondieron de 0 a 4, Dios quiere despertar algo nuevo en tu corazón. Puede que estés distraído, cansado o luchando espiritualmente, pero Dios no se ha alejado. Este resultado es una invitación amorosa a volver a Él y permitir que ahí no se ve, pero lo voy a buscar acá, que su espíritu renueve tu pasión. Entonces, esto es como una medida, ¿no? Yo tengo un mayor anhelo de buscar al Señor. Entonces, vamos a ver 3 etapas rapiditos en las cuales nosotros podemos pasar hasta llegar a ese mayor anhelo por el Señor. En estas etapas nosotros vamos a ver que el propósito de Dios, primero, ¿cuál es? Sanarnos y restaurarnos, acercarnos a su corazón. Y después que Él nos ha sanado, que nos ha restaurado, que ya nosotros tenemos una intimidad con Él, que empezamos a conocer al Señor, entonces después Él nos usa como instrumento de salvación para otras personas. Todos estamos pasando quizás por situaciones difíciles, pero hemos encontrado en el Señor todo lo que nosotros esperamos. Entonces, como nos ha hecho tanto bien, porque ha sido una medicina para nuestro cuerpo, ha sido todo, y ahora nosotros estamos plenos y restaurados, entonces ahora compartimos con los demás lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y lo hacemos con más propiedad. Entonces, la propia experiencia nos lleva también a nosotros a hablar a otros. Entonces, ¿cuáles han sido tus pruebas y cuántos desiertos has atravesado? Estos tiempos duros han sido tiempos preciosos donde hemos aprendido a depender más de Dios, pero lo más importante, anhelar más a Jesús. Muchos pasamos por dificultades. Dios mío, estoy pasando por esta prueba. Pero en medio de la dificultad, cuando nos aferramos al Señor, después de ahí nadie nos aparta más del Señor. Hay muchos que pasan por dificultades y se refugian en el alcohol, se van a las discotecas. Entonces, son caminos distintos, pero cuando un cristiano está claro, cuando una persona entiende de que no puede irse al mundo a buscar solución a un problema que estás pasando en este momento, sino de que es a través de Jesús, es a través de su palabra, es en la presencia constante que tú vas a encontrar todas las soluciones a tu problema. Entonces es ahí donde nosotros podemos entender verdaderamente quién es Cristo y su función en nuestra vida. Entonces la etapa 1 es de sanidad y restauración. El Señor tiene que sanarnos, tiene que restaurarnos. Entonces Dios nos sana, Dios nos restaura y aprendemos nosotros a tener una dependencia total y absoluta del Señor. Dejamos de vivir ya de lo emocional, incluso de lo religioso, porque muchas veces nosotros pensamos que es venir a la iglesia y sentarnos aquí. Y podemos llevar una vida religiosa sin tener una comunión verdadera con el Señor. Ojo. Entonces es clave que haya de corazón una transformación profunda en nuestro ser.
que nosotros de verdad podamos experimentar y gozarnos de lo que es tener a Cristo, no de solamente cumplir con un ritual religioso. Entonces aquí empezamos a vivir verdaderamente de lo espiritual. Hay una relación viva y transformadora y va creciendo un amor constante y profundo por el Señor. Por aquel que nos sanó, por aquel que nos restauró y por aquel que nos sustentó y proveyó. Eso lo vimos en las pruebas y lo vimos en el desierto. Pruebas que pasamos, pruebas que superamos con el Señor y el Señor empieza ahí a trabajar con nosotros. Esa dependencia, esa fe, esa debilidad de nuestro corazón, vulnerabilidades. Empieza Él a mostrarse como el proveedor, como el sustentador, como todo lo que nosotros necesitamos. Y ya de ahí salimos en una intimidad profunda con el Señor, hablando de lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces Dios nos dirige hacia nuestro propósito, pero primero nos sana y nos restaura. Dios empieza su obra restaurando lo que está roto por dentro. ¿Quién me lee Salmo 147:3? ¿Qué dice allí? Entonces el proceso de sanidad de Dios con el ser humano es un proceso que es crucial para nosotros poder hablar y testificar del Señor. En mi caso particularmente yo venía con muchas heridas también. Y cuando empecé a meterme en medio de las pruebas y en las dificultades, en oración a través de su palabra, el Señor me fue sanando y me fue restaurando todo eso. Y yo creo que tú estás aquí también y Dios ha sanado muchas cosas en tu vida, cosas que has vivido y que tú puedes decir, no necesité un especialista ni pastillas que me estuvieran calmando, que son pañitos de agua caliente. Dios hizo una restauración profunda en mi ser. Heridas del pasado, tantas cosas que el Señor solamente lo puede hacer. ¿Ya? Entonces la dependencia en Dios nos da esa seguridad de provisión y de sustento, nos da reposo, nos da descanso, nos da consuelo para el alma, fortaleza emocional y dirección espiritual. ¿Qué dice el Salmo? A ver, Salmo 23 del 1 al 3. ¿Qué dice? No, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Qué importante, ¿no? Empezar a ver a Cristo Jesús como ese pastor, que nos guía por senda de justicia, que conforta nuestra alma, que nos hace reposar en esas aguas, nos da descanso, nos da tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros no estábamos en el mundo corriendo detrás de tantas cosas, buscando saciar nuestra sed y nuestra hambre con trabajo, con dinero, con hombres, con mujeres, con discoteca, con música, con alcohol, con droga, con cigarro? Tantas cosas que nosotros hemos buscado saciar. Pero ahora viene Cristo y dice, yo te voy a dar descanso, yo te voy a confortar tu alma, yo voy a estar ahí contigo, yo voy a hacer todo para ti, tu plenitud. Y entonces ahí nosotros empezamos a gustar de lo que es andar en el Señor y cambia completamente nuestra mente. Entonces Él nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece y nos establece. Mira lo que dice Pedro, creo que es primera de Pedro, segunda de Pedro. No sé si alguien lo tiene por allí. Dice 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Y esto me pareció importante y lo subrayé y lo puse un poquito más oscurito. Después que hubiereis ¿qué? Un poco de tiempo. ¿Qué cosa? Padecer. Entonces hay un padecimiento por un periodo de tiempo que el cristiano puede atravesar. Pero ¿qué es lo que hace ese padecimiento por un periodo de tiempo? El Señor nos ¿qué? Y a veces nosotros estamos pasando por dificultades y sentimos como que las olas nos llevan para allí y para acá.
pero todo tiene un fin espiritual, un fin de consagración, un fin de santificación y un fin también de capacitación. Porque después que nosotros empezamos a resistir todo esto, a afirmarnos en el Señor, a fortalecernos en el Señor, a quedarnos con el Señor, a no irnos más del lado del Señor, después nosotros empezamos a trabajar de una manera distinta para el Señor. Porque ahora estamos trabajando desde nuestra propia experiencia con Él. Y es totalmente diferente. Entonces viene la etapa 2. La etapa 2 yo le puse mayor anhelo por Dios. Este pasaje lo encontré y me pareció que es una perla preciosa en el prefacio del libro El deseado de toda la gente de la hermana Elena. Me encantó, porque yo creo que resume y es la esencia de lo que el ser humano tiene que conseguir en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Dice: en el corazón de todos los seres humanos, dice, sin distinción de raza o posición social, todo el mundo, hay un indecible ¿qué? Anhelo de algo que ahora no poseen. Este anhelo, esto es clave, fíjate, este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre. ¿Por quién? Es decir, que Dios cuando nos estaba constituyendo, Él puso algo en el corazón de cada ser humano que se llama un anhelo. En el momento de la constitución del hombre, es implantado. En la infinita misericordia de Dios, entendiendo que nacemos separados de Dios, alejados de Dios, no queriendo nada con el Señor dice: voy a colocar en el corazón de cada ser humano, en medio de mi misericordia, para que cada ser humano tenga un anhelo por mí. Dice, para que el hombre no se sienta ¿qué? Satisfecho con su presente condición. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado y corrido buscando en tantas cosas y personas en este mundo y sentimos que nada nos hace? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, que yo tenía mi empresa, ganaba dinero, manejaba, tenía auto, cambiaba auto todos los años, viajaba por el mundo, para allá y para acá, Nueva York, Panamá, Río de Janeiro, Francia, París. Y yo decía, pero no me siento llena, algo me falta. Tenía dinero, tenía familia, tenía el esposo, tenía los hijos, tenía los viajes, tenía la empresa, tenía todo, cambiaba de auto. Y estaba vacía. Y no sabía por qué. Hoy en día me vine para este país sin nada, 2 maletas en la mano y aquí he encontrado toda mi plenitud con Cristo Jesús. Entonces muchas de las personas que quizás están conectadas también están pasando por esa situación, pero la invitación es que puedas conocer a Cristo Jesús, el único que va a llenar todos los vacíos de tu alma. Entonces nosotros tenemos aquí, para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o buena. Y fíjate, esta parte es clave. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle ¿en qué cosa? En el bien eterno de su alma. Pero la segunda parte es más clave, porque dice: en vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, la riqueza, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. Y al final es clave, porque dice, es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Es un deseo de ese ser capaz de guiar a él, la plenitud y el cumplimiento de ese deseo. Y al final termina con broche de oro. Y dice, esa plenitud
se halla en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es maravilloso que Dios nos da la oportunidad en medio de esta vida de que nosotros podamos satisfacer el anhelo que Él ha dejado en el corazón humano con Cristo Jesús. Pero tristemente a veces nosotros tenemos que darnos cabezazos y correr por aquí, correr por allá, para entender que el único que puede llenar todos los vacíos del alma es Jesús. Seguimos avanzando aquí. Mira lo que dice el Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene ¿qué? Sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Y yo estoy investigando y este Salmo 63, fue escrito en el desierto de Judá. Era un desierto que nosotros podemos ver que los desiertos son lugares que son físicamente como secos. Ahí no hay nada. Pero cuando David escribe este salmo, vemos de que David allí en medio de ese desierto donde él estaba ahí experimentando todo esto, él experimentó un deseo y una sed ardiente por el Señor. Entonces no es el lugar lo que determina que tú estés, no es que en este lugar no tengo, como que no están las condiciones dadas para yo adorar. Hermano, en el desierto, en el agua, en la montaña, en el baño de su casa, en el trabajo, donde sea, usted puede sentir llenura, saciedad y plenitud con Cristo Jesús. Si estamos con el Señor, estamos bien. ¿Ya? Entonces las pruebas y los desiertos pueden convertirse en un oasis espiritual, porque producen en nosotros un mayor anhelo por Jesús. Quizás tú has pasado por enfermedades y hoy en día tú estás aquí porque tú superaste esa enfermedad y tú dijiste, el Señor me ha dado una nueva oportunidad de vida, el Señor me restauró, el Señor me sanó, física o psicológicamente, lo que sea, pero usted hoy está aquí porque usted superó eso. Separaciones, su esposa, su esposo lo dejó y usted dijo, no, ya no voy a correr más detrás de ninguna persona. Y ¡pum! Aquí está sentado, porque usted entendió que Dios es su marido, su proveedor, su sustentador, su esposo y es todo. Pérdidas. ¿Cuántas personas no han bajado al descanso y nosotros a través del fallecimiento de ese familiar estamos hoy sentados aquí? Porque nos hemos sentido solos. Perdimos una madre, perdimos un padre. Me voy a refugiar en el Señor. Dolor, muchas cosas. Entonces, este pasaje me gustó mucho porque aquí yo puse, nuestro espíritu anhela su espíritu de día y de noche. ¿Qué dice Isaías 26:9? Esta es la nueva traducción viviente. Me pareció que era un poquito más específica esta traducción. Vamos a leerlo, el que lo pueda leer, por favor. Fíjate, ¿ves? El espíritu de nosotros anhelando y buscando de día y de noche el espíritu del Señor. Es maravilloso como lo explica aquí Isaías. Me encantó. Entonces seguimos avanzando. Ya estamos terminando. Tenemos entonces una sanidad y una restauración del alma. A través de esa sanidad y esa restauración del alma empezamos a sentir un amor genuino por el Señor. Ya no lo buscamos por interés. Yo llegué a la iglesia por interés, ojo, porque yo necesitaba resolver un problema, pero aquí estoy. Yo creo que la mayoría de nosotros a veces buscamos al Señor primero por interés. Que me resuelva este problema, que Dios me ayude con esto. Un problema económico, un problema de enfermedad, lo que sea. Pero después empezamos a gustar de lo que es el Señor y a sentirnos de que era lo que estábamos necesitando. Y este fue el pasaje que leyó mi hermano en Salmo 42:1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí lo vuelve a repetir. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo. Entonces buscamos a Dios y lo encontramos porque lo buscamos de corazón. Isaías 26:9 en la Nueva Versión Internacional dice, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ya para cerrar, vimos la etapa 1 donde hay un proceso de sanidad y de restauración que el Señor hace en cada uno de nosotros. Vimos la etapa 2 porque en la medida en que Dios va trabajando en esos procesos de sanidad, va poniendo más amor y más deseo de nosotros de conocerlo, de estar más en su presencia, de buscar en Él todo lo que nosotros necesitamos. Y una vez que ya nosotros hemos pasado por esas dos etapas, que es la etapa de la sanidad y la restauración, de conocer quién es Dios, y la etapa de anhelarlo con todo nuestro corazón, de querer más conocer su palabra, escuchar predicaciones, sus alabanzas, estar en su casa, congregarnos y pasar prácticamente que todo el día conectado en la mente, en oración con el Señor. Ya después que nosotros estamos allí, entonces ahora viene una nueva pasión en el servicio. La pasión en el servicio es una señal de que Dios te está guiando o te está dirigiendo hacia tu propósito. Usted no puede tener una experiencia con el Señor de restauración. Usted no puede tener un anhelo por el Señor sin después compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene que venir como consecuencia y como resultado de. Entonces yo gusto del Señor, me enamoro del Señor, me enamoro de Cristo, anhelo más a Cristo y a todo el que yo vea le hablo de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces ahí es donde nace una pasión por servirlo. Entonces Dios nos sana y nos restaura, hay un mayor anhelo por su presencia y cambia nuestro enfoque en el servicio. Antes y después de las pruebas o el desierto que tú estás pasando. Muchos llegamos a la iglesia y conocemos al Señor y empezamos a hablar del Señor y predicar del Señor. Pero el proceso de la prueba y del desierto, el proceso de dolor, el proceso de restauración, después de todo eso, nos va a ayudar a nosotros a tener un servicio totalmente diferente. Quizás antes nosotros predicábamos, pero eran predicaciones incluso hasta más frías, mecánicas. Pero después que nosotros empezamos a sentir de verdad quién es Jesús y conocerlo de verdad, la forma después que nosotros hablamos del Señor, la forma como después servimos al Señor es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces las predicaciones ahora vienen de un corazón ¿cómo? Quebrantado. Anhelamos que otros vivan esa experiencia de sanidad y de restauración. Somos más empáticos con los que sufren. Ya servir para nosotros no es una carga, es un deleite. Y empieza Dios a dirigirnos con su Espíritu Santo. Vemos en el caso de David, vivió un desierto con Dios. Él pasó por sus pruebas. Nosotros conocemos todo lo que pasó David. Pero Dios lo perdonó y lo restauró. Y después que lo perdona y lo restaura, entonces ahora David quiere servirlo. Y mira lo que dice en el Salmo 51:13. Entonces, ¿qué? Así termina el Salmo 51. Es interesante, ¿no? Que él pasa por todos esos procesos de dolor. Ten piedad, oh mío, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo que se arrepiente ahí por adulterio, asesinato, toda esta cantidad de cuestiones. Pero al final él dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Entonces hay etapas que pasó David, pero que al final él dijo, yo tengo que hablar de esto a los demás. Yo tengo que hablar. Vemos a Jesús que pasó sus pruebas en el desierto. Aquí vemos que antes de él iniciar su ministerio público, él tuvo una preparación espiritual también previa, ¿no? De ayuno, oración, dependencia en la palabra, resistencia a las tentaciones.
Él, como el segundo Adán, también pasó incluso las mismas pruebas del primer Adán en los mismos escenarios, pero venció, a diferencia del primer Adán. Resistió las tentaciones, afirmó su identidad como hijo de Dios, se fortaleció espiritualmente, pero al igual tuvo un nuevo enfoque en su servicio. De hecho, ahí él afirmó su propósito. Mira lo que dice Mateo 4:1. Entonces Jesús, aquí es cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero me llama mucho la atención que en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió cuando él sale del desierto, cuando él sale de todo lo que pasó en el desierto. Dice, Jesús volvió en el poder ¿de qué? Del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fíjate que el tiempo en el desierto fue un tiempo de preparación antes de él iniciar su ministerio. Y a él pasó muchas cosas allí, tentaciones, pruebas, ¿verdad? Dependencia en la palabra de Dios. Se fortaleció antes de iniciar su ministerio públicamente. Y después del desierto, cuando él vuelve con poder, ahora él quiere hacer la voluntad de su Padre y cumplir con su propósito. ¿Cuál era su propósito? Salvar a la humanidad. Dice en Lucas 4:34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso fue después que él salió del desierto. ¿Cuántos desiertos has pasado tú? ¿Cómo has salido después de esos desiertos? Con deseo de servir al Señor de una manera distinta. Conclusión. Todas las pruebas que tú estás pasando, todos los desiertos que has atravesado, te han hecho sentir un mayor anhelo por Jesús. Al ser sanados, al ser restaurados, después iniciamos un ministerio y caminamos hacia nuestro propósito siendo instrumentos de salvación para otras personas. Yo no entendía porque el Señor quizás me había hecho pasar a mí recientemente por el tema del cáncer, pero yo la sensibilidad que yo desarrollé, que no tenía antes, es totalmente diferente ahora cuando yo veo a una persona que está pasando por una situación similar. Entonces hay pruebas que quizás en este momento tú estás pasando, que más adelante Dios va a reciclar ese dolor de esa prueba para usarte, para llevar consuelo y esperanza y decir, con Cristo se puede salir. Yo soy la prueba viviente de que Jesús me sanó, me salvó, me restauró. Emocionalmente, físicamente, dependencia emocional, adicciones, todo lo que ustedes se pueden imaginar que puede tener un ser humano, con Cristo hay esperanza. Y para eso el Señor hace una obra en ti, porque después te usa para personas que están pasando por las mismas situaciones y tú con autoridad puedas decirle, Cristo es la única medicina para ti. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que quiere que nosotros estemos ahí pegaditos de Él, anhelándolo. Y yo con este mensaje cierro. La próxima señal se llama puertas abiertas y cerradas. ¿Será que Dios te está cerrando esa puerta para que no te metas por ahí porque está redirigiendo tus pasos hacia donde te quiere llevar? ¿Será que Dios te está cerrando, te está abriendo esa puerta para dirigir tus pasos hacia lo que Él quiere para tu vida? Esa es la señal número 4. Esa la vamos a ver en el próximo tema. Entonces yo voy a cantar una alabanza muy linda que se llama Agua de Vida para cerrar y ahí entonces después vamos a orar. Ahí le voy a pedir a mis hermanos si me pueden hacer el favor de colocarme en la pista.
Bajo el sol del mediodía. Me pasó igual que el sábado. Por favor. Jesús como el agua de vida. Bajo el sol del mediodía caminaba una mujer que solo quería tener paz. Su cántaro vacío y también su corazón solo quería. Era Jesús de Nazaret que la esperaba. Era la fuente que solo podría darle paz, cambiándole la vida y también su corazón, aún sin saber el porqué. La mujer le oyó decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en ti. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Al descubrir que era el Mesías quien le hablaba, salió corriendo a contarle a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón. Y mucha gente creyó, y hoy nos vuelve a decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Ahí les pido por favor que se puedan colocar en pie para cerrar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que ese anhelo por Él crezca cada día mucho más, y que en medio de todas las cosas que estamos pasando podamos experimentar verdaderamente una relación profunda con el Señor.
Y que después que nosotros podamos gozar de todo lo que es Cristo Jesús, su sanidad, su plenitud, su restauración, también podamos testificar con autoridad a otras personas de quién nos sanó. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, nos gozamos en medio de las pruebas y las dificultades, entendiendo, Señor, que el quebranto nos va a llevar a nosotros a una testificación genuina y auténtica. Te damos gracias, Señor. Sabemos de que no ha sido fácil, pero aquí estamos. Te amamos, te anhelamos, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti, así como el ciervo, Señor, brama por las corrientes de agua. Que nuestra alma te anhele, Señor, y que sienta solamente en Cristo Jesús el agua de vida, toda la fuente de nuestra plenitud llena, Señor. Desde el mismo momento en que tú nos constituiste con ese anhelo que has dejado allí en tu misericordia para que te busquemos y para que no encontremos saciedad ni tampoco nos gocemos en nada en esta tierra, Señor. Hoy en día nosotros estamos aquí porque lo hemos entendido. Ayúdanos a buscarte cada día más a través de tu palabra, Señor. Apartar tiempo en tu presencia. Que cada segundo en nuestro pensamiento sea una oración. Desde lo que nos vamos a poner, Señor, hasta las grandes decisiones que debemos tomar. Que nuestra experiencia contigo sea tan genuina, tan profunda, que después nosotros podamos contarle a los que sufren, a los que no te conocen, que la única esperanza está en ti, Señor. Y que la única forma que ellos puedan también sentirse como nosotros nos estamos sintiendo es encontrando, Señor, su relación y tu amor profundo. Ese amor que surge en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Acompáñanos, dirígenos a nuestros hogares, Señor. Y que salgamos de aquí, Señor, con ese deseo grande, Señor, de seguir en tu presencia. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén.